Bienvenidos. En este video se presenta el balance de materia en la combustión de eteno. El problema nos dice que en un proceso de combustión se quema eteno siguiendo una reacción de combustión completa. Si el flujo de eteno que se quema es de 10.6952 moles por minuto, aplique el balance de materia para calcular la cantidad teórica de oxígeno, dióxido de carbono y agua involucrados en el proceso. El primer paso para abordar el problema es dibujar el diagrama del proceso. Tenemos pues el flujo alimentado de eteno al proceso, el cual va a experimentar una combustión en presencia del oxígeno. Y los productos generados de esta combustión completa es dióxido de carbono y agua. Enseguida se hace la clasificación del proceso. Este es un proceso continuo porque hay flujos de entrada y salida simultáneamente en el proceso. Además, el proceso es estacionario, debido a que los flujos de las corrientes respectivas se mantienen constantes durante el proceso. En el paso número 3, se procede a calcular la cantidad de oxígeno necesario. Para ello, se hace un balance por componente de oxígeno. Para hacer este balance, tenemos disponible la ecuación general del balance de materia. Asimismo, tomaremos en cuenta el diagrama del proceso. Como se estableció antes, este es un proceso continuo en estado estacionario, por lo que no hay acumulación en él. Por otra parte, dado que estamos haciendo balance de oxígeno, este oxígeno se está consumiendo en el proceso, ya que se utiliza para hacer posible la combustión del eteno. Sin embargo, el oxígeno no se está generando en el proceso. Tampoco está saliendo, ya que se asume que el alimentado se está consumiendo. Asimismo, hay entradas de oxígeno en el proceso. Así que la ecuación de balance para el oxígeno es la que se muestra. La entrada de oxígeno va a ser igual al consumo de oxígeno. Es decir, lo que está entrando de oxígeno es lo que se va a consumir durante el proceso de combustión. Por lo tanto, calculamos el consumo de oxígeno considerando la reacción química que experimenta con el eteno. Aquí se muestra la ecuación química balanceada. El balanceo de la ecuación es una condición necesaria para que los cálculos sean adecuados. De aquí que el consumo de oxígeno se determina multiplicando el flujo de eteno alimentado al proceso por la relación estequiométrica con base a la reacción química. La relación estequiométrica nos dice que se consumen 3 moles de oxígeno por cada mol de eteno. Y el resultado entonces para el consumo es 32.0856 moles de oxígeno por minuto. Finalmente, mostramos pues que la entrada de oxígeno es igual al consumo y es igual al flujo de oxígeno alimentado al proceso. Equivalente a este flujo, por supuesto.
Enseguida se hace un balance por componente para el dióxido de carbono. Otra vez partimos de la ecuación general. Dado que es un proceso continuo en estado estacionario, no hay acumulación de dióxido de carbono en el proceso. Tampoco se está consumiendo, pero sí se está generando. Y también está saliendo CO2 del proceso, mas no está entrando. En consecuencia, la ecuación de balance para el CO2 nos queda de esta forma. La salida de CO2 va a ser igual a lo que se genera de CO2 en el proceso. Aquí, la generación de CO2 se calcula a partir del eteno que se está alimentando al proceso, siguiendo la relación estequiométrica con base a la reacción química. De acuerdo con la ecuación química presentada antes, se están generando 2 moles de CO2 por cada mol de eteno que reacciona, siendo entonces el resultado 21.3904 moles de CO2 generados cada minuto. Así pues, se muestra que la salida de CO2 es igual a lo que se genera y se representa por este flujo. NCO2 es pues 21.3904 moles de CO2 por minuto. Esta notación corresponde al CO2 que se muestra en el diagrama, que está saliendo del proceso. Enseguida se calcula la cantidad de agua producida, haciendo nuevamente un balance por componente para el agua. Partimos otra vez de la misma ecuación y se utiliza el diagrama del proceso. Como antes, ya que el proceso es continuo estado estacionario, no hay acumulación de agua en el proceso. Tampoco se está consumiendo. Sí se genera agua y también sale del proceso, mas no está entrando agua al proceso. Para este caso, la salida de agua va a ser igual a lo que se genera de agua. Y de manera similar a los cálculos anteriores, la cantidad de agua que se genera se calcula multiplicando el flujo de eteno alimentado por la relación estequiométrica entre el agua y el eteno. Con base en la ecuación química presentada antes, están produciéndose 2 moles de agua por cada mol de eteno que reacciona. Así que la salida de agua tiene un valor de 21.3904 moles por minuto. Así pues, tenemos todos los flujos que se solicitan en el problema. Flujo de oxígeno, flujo de agua y flujo de CO2. El diagrama está completo en flujos molares. Sin embargo, para comprobar el balance, se debe demostrar que la cantidad total de masa que ingresa al proceso es igual a la cantidad total de masa que sale del proceso. Para esto, transformamos los flujos molares de cada sustancia en flujos de masa. Por ejemplo, para el eteno, simplemente multiplicamos el flujo de moles por su peso molecular y obtenemos un flujo de masa de 299.5 gramos por minuto. Para el oxígeno, multiplicamos el flujo molar del oxígeno por su peso molecular
y obtenemos 1026.74 gramos por minuto. Todas estas son gramos por minuto. Se lo ponemos. Igual el eteno es gramos por minuto. Aquí se lo anotamos porque faltaba. Así que la masa total de entrada pues es la suma de las dos cantidades que se calcularon. Este valor es 1326.24 gramos por minuto. Ahora, en el caso de las salidas, hacemos el mismo procedimiento. El flujo de agua que sale del proceso pues se obtiene multiplicando el flujo de moles por el peso molecular del agua. En este caso es 385.03 gramos de agua por minuto. Ponemos minuto. Similarmente para el CO2, multiplicamos su flujo de moles por el peso molecular y obtenemos 941.20 gramos de CO2 por minuto. Para este caso, el flujo de masa total de salida es de 1326.21 gramos por minuto. Así pues, observamos que la cantidad de masa de entrada es aproximadamente igual a la cantidad de masa de salida. Otra vez, se completa el diagrama con flujos de masa. Estos resultados pues indican que el balance fue bien hecho, ya que las masas de entrada son casi iguales a las masas de salida. La diferencia se da por el número de cifras significativas que se han utilizado a lo largo de los cálculos. Por su atención, muchas gracias.